Capítulo 4. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que Jesús subió a una barca. Se sentó en la barca mientras toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contenían muchas comparaciones como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. La semilla germinó con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto la planta se marchitó bajo el calor del sol y, como no tenía raíces profundas, murió. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esas plantas no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron, y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con los otros que se habían reunido, ellos le preguntaron qué significaban las historias que contaba. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras que dicen. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero Satanás viene de inmediato y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a otros que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo de otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego Jesús les preguntó, ¿acaso alguien enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o debajo de una cama? Por supuesto que no. La lámpara se coloca en un lugar alto donde ilumine. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo lo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego añadió, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentos sean a lo que oyen, tanto más entenderán, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, mientras él está dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga, y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor mete la hoz para cosecharlo, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato usaré para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande de todas las hortalizas, crece ramas tan grandes que los pájaros pueden hacer nidos a su sombra. Jesús usó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, en su enseñanza no les hablaba sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz, y las olas violentas entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, Maestro. ¿No te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, Silencio. Cálmense.
De repente el viento se detuvo, y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban absolutamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen.